Entonces, esa es la definición de lo que es un polímero. De ahí nosotros podemos tener, los polímeros se dividen en diferentes tipos y podemos tener lo que son los polímeros sintéticos. Los polímeros sintéticos son los que llevan una reacción química hecha por nosotros, y de estos pues son los que regularmente son plásticos los que nosotros ocupamos, como es el PVC, el poliestireno, ¿cuál más? También tenemos los de los materiales de ingeniería. Son como que los más comunes que nosotros vamos a ver. Polímeros de son polímeros sintéticos, pero a su vez también nosotros tenemos lo que son los polímeros naturales. Dentro de los sintéticos nosotros lo podemos dividir en dos. Tenemos los termoplásticos y también tenemos los termofijos. ¿Cuáles son los termoplásticos? Pues son todos aquellos materiales que cuando pasamos por les aplicamos calor, pasan por su punto de reblandecimiento, y a partir de ellos nosotros podemos crear diferentes estructuras, o lo podemos añadir a otras moléculas y formar lo que es el pellet, como se conoce el plástico en su forma de antes de que nosotros ya lo veamos, como en tazas, en tinacos, todo eso. O lo podemos también añadir en lo que son los rotomoldeos. Todos estos, cuando le aplicamos una temperatura alta mediante zonas, nosotros vamos a tener vamos a rebasar su punto de fusión, y una vez que rebasemos el punto de fusión de este termoplástico, va a pasar de lo que es un plástico totalmente sólido a un plástico totalmente líquido, y este se va a permitir ser moldeable. Una vez que nosotros le demos esa forma al plástico, lo vamos a pasar otra vez a una temperatura vamos a bajar, se podría decir, la temperatura, donde este plástico se va a empezar a cristalizar, y entonces ya va a añadir la forma que nosotros ya lo conocemos, como son, les comentaba, los tinacos, las cubetas, todo este tipo de cosas, ¿no? Las fascias de los coches. También podemos verlo por zonas de inyección. Todo esto es el área, no sé si alguno de ustedes lleve polímeros. ¿Nadie de ustedes lleva polímeros? De mi parte, no. ¿Manda? Yo no. Yo tampoco, pero sí me interesa. Ah, bueno, entonces, no sé si quieren que les comente un poquito de esto. Bueno, yo porque estuve 1 año, 3 meses trabajando en una empresa de investigación, para todo el área de lo que son los termoplásticos, que es polímeros. Entonces no sé si quieren que ahí les comento un poco de eso. Sí, por favor. Ok, bueno, entonces, dentro de los polímeros
Los que nosotros vamos a ver más son los termoplásticos, que son los de uso más común. Se llaman así termoplásticos porque nosotros podemos darle un reuso. Una vez que ya tengan la forma, nosotros podemos volverlo a aplicarle temperatura y este se va a volver a fundir. Dentro de estos termoplásticos, pues nosotros conocemos lo que es el polietileno, el polipropileno y todo eso va unido. También nosotros tenemos los polímeros, como les comentaba un poquito basándonos en este tema, antes de que me salga un poquito. Los termoplásticos pues se van a fundir con temperatura. Con calor y van a pasando a un estado líquido. Entonces nosotros aquí, como nosotros ahorita lo vamos a ver a continuación en el tema, tenemos lo que son los polímeros sintéticos, pero también existen polímeros naturales. Los polímeros naturales, pues como su nombre se dicen, se polimerizan dentro de la naturaleza. Y pues algún ejemplo de estos son los polisacáridos, las proteínas, también son cadenas largas de monómeros, lo que encontramos como gomas, resinas. Todo esto son polímeros que nosotros vamos a encontrar dentro de la naturaleza, que se forman por sí solos. A diferencia de los sintéticos, como a continuación lo vamos a estar viendo, pues vamos a formarlos mediante mecanismos de reacción que se forman a partir de catalizadores y algunos incluso con ciertas condiciones químicas. Entonces, dentro de los polímeros de las resinas plásticas, nosotros, como les comentaba, los termofijos, pues pueden encontrar, existe, existen varios procesos para obtenerlo, pero una vez que nosotros ya lo tenemos en forma de resina, la resina es el polímero natural así por sí solo, el etileno, el polipropileno, todos ellos. Cuando nosotros llamamos compuesto, es cuando este polímero en su forma natural se le añaden aditivos. Los aditivos que nos van a permitir, pues los aditivos son diferentes productos químicos donde se añaden en una muy baja proporción. Estamos hablando del 0.1% hasta el máximo 3-4%, depende del material que nosotros queramos construir. Nosotros vamos a añadirle a este aditivos y con la única finalidad de darle propiedades extras a este polímero, es decir, lo podemos volver más resistente, que sería la tensión, podemos que sea la elongación, añadirle propiedades mecánicas. También le podemos añadir propiedades donde no sé, cuando nosotros ya tengamos nuestro polímero, sea un retardante a la flama. Si le aplicamos fuego, el plástico no se prenda tan fácil. O si dentro de retardantes a la flama, pues vamos a tener lo que son en los test, el B0, B1, B2, donde el B0 pues va a ser que no prende ni tampoco gotea. El B1 podemos encontrarlo como que prende el plástico. Estos ya son como pruebas de calidad. Pero bueno, no está de más saberlo. El B1 va a prender, pero la gota que vaya derramando pues no va a encender. Y B2 pues ya es de plano que se prende y la gota que tira también va a quedar prendida. Entonces ahí es cuando pues, se incendian las cosas, ¿no? Propiedades también como resistencia más a que se fundan, a que se vean más brillosos,
cositas así que mejorar pues a fin de cuentas propiedades químicas y mecánicas. Entonces dentro de esto pues nosotros tenemos ya, agregamos los aditivos para hacer mejor nuestro polímero. Ya entonces una vez un polímero más aditivos se llama compuesto de resina plástica. Cuando nosotros ya lo aplicamos dentro de una, ¿cómo se podría decir? Ya una aplicación bien, por ejemplo, los tinacos, como les comentaba, o los pisos que nosotros vemos de madera, también es muy común, esos, por ejemplo, esos colores que nosotros vemos, que parece de madera, pero en realidad es plástico, se les llaman cargas. Las cargas que nosotros le aplicamos al compuesto, también le podemos agregar lo que son en primera instancia, pues es la resina plástica. La resina por sí sola. A un lado a eso, nosotros le vamos a agregar los aditivos y a eso le vamos a sumar una carga. La carga son eh, la funcionalidad o lo principal para que se ocupan las cargas son para que el polímero sea disminuirlo. Es decir, nosotros podemos agregar una carga al 30, al 40, hasta el 50% con el fin de nosotros ya no, pues nos estamos reduciendo en un 50% nuestro polímero, ¿no? Para que sea más barato. Aparte le va a dar propiedades aún más. Por ejemplo, nosotros dentro de la empresa, cuando les comentaba estos pisos, las duelas, los pisos como las casas esas que ven que tienen, o no sé si ustedes lleguen a tener ese piso como de madera, pues es PVC. El PVC se le agregan los aditivos y además se le agrega lo que sería se me fue el nombre. Bueno, es el acerrín, pero le dicen... se me fue. Bueno, el acerrín se lo echan y eso es una carga, entonces ya no usamos tanto PVC, se lo agregamos en 30-40% y pues si el PVC cuesta, no sé, alrededor de por kilo $3, pues ya imagínense, y lo que es el acerrín, que es la celulosa, pues imagínense, cuesta $0.5, pues cuánto nos estamos ahorrando, ¿no? Al hacer este compuesto. Entonces, los termoplásticos, dentro de la función tenemos diferentes procesos de uso. Tenemos lo que es la extrusión, tenemos la inyección, también lo podemos tener, tenemos el rotomoldeo. Las más famosas pues es rotomoldeo, inyección, extrusión, laminado y soplo. Esas son como que las más famosas que nosotros conocemos. Y pues vamos a ver cómo funcionan estas. Igual ahí tengo un libro que me regalaron en la empresa cuando me estaban capacitando. Entonces, pues, si gustan, mándenme un WhatsApp y se los mando de forma personal. La verdad viene muy, muy, muy completo. Y pues sí se... Entonces, si gustan, me mandan un WhatsApp y les envío este libro de polímeros y de termoplásticos. Que les comento viene muy completo y si tienen alguna duda o algún día llegan a entrar un trabajo de polímeros, de plásticos, especialmente porque también tenemos los plásticos y tenemos, eh, por ejemplo, mi hermana está igual, ella es egresada de Psique y ella está en polímeros, pero en todo lo que son recubrimientos, resinas epóxicas. En ese yo no tengo tanta experiencia, pero pues mi hermana sí. Y yo estuve más en el área de plásticos. Entonces, a ver.
Ahí sí ven, sí se ve. ¿Sí se ve ahí la imagen? Sí. Sí, sí se ve. Ah, ok. Sí, ¿Ven mi puntero también? Sí. sí, también. Ah, ok. Entonces miren, la extrusión, ¿cómo se maneja? Nosotros vamos a tener esta que lo transporta, se llama usillo. Nosotros podemos tener el monucillo, que solamente va a servir como transporte a lo largo de estas diferentes. Nosotros vamos a tener esto que se llaman calentadores, se llaman zonas. Entonces en una extrusora ustedes van a ver aquí zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, en donde dependiendo la zona va a ir subiendo la temperatura dependiendo del material que tienen. Por ejemplo, un ejemplo sería el polietileno. Nosotros empezábamos con 90-80 grados en zona 1 y va subiendo. Ya tendríamos entonces 90 y desde ahí ya subía lo que se podría decir que sería su punto de fusión, que sería 140, bueno, su temperatura de reblandecimiento, donde el material empezaba a ceder, que era 140, 150, y ya teníamos 170, 180, 190. 190 es lo máximo, su temperatura donde ya era fusión. Si nosotros nos pasamos 120, 130, pues el material se empezaba a degradar. Pero por ejemplo el polipropileno, que es un material mucho más duro que el polietileno, ese sí se manejaba ya, podríamos empezarlo en 160, 170, 180, 190, 200. Entonces el polietileno lo máximo que aquí pues son pocas zonas, ¿no? Pero ya en una extrusora a nivel industrial, pues sí tienes que 9, 10, 11, hasta 15 zonas. Entonces vas a tener lo que es el... Va subiendo así gradualmente la temperatura. Para el polietileno pues es 210 lo máximo. Para el polipropileno 230. Para el nylon pues tenemos hasta 290, 280, 300 grados. Policarbonato lo manejábamos a 310. Depende del material que tú vayas a trabajar. Entonces les comento, tenemos máquinas que son monucillo. Las monucillo regularmente se ocupan, por ejemplo, para el PVC, que es solamente eh, transportar el material. Y este material pues va a salir en forma de pellet. Los pellets son... Así se ve un pellet. Miren, en el plástico, así se ven los pellets. Son granitos como de arroz. Así es como se ve un pellet. Entonces, nosotros metemos el mezclado y así es como va saliendo nosotros los granitos, pero de plástico. Entonces, nosotros les comento, cuando nosotros vamos a hacer lo que es un compuesto, regularmente ocupamos en donde vienen dos usillos. Vienen dos usillos porque va a tener zonas de mezclado. Los usillos van a tener diferentes, va a haber configuración de usillos en donde este solamente es el transporte. Después estos dos empiezan a reducirse y se llama contrapresión. Y luego va a haber unos como martillitos donde se va a llamar zona de mezclado. Mm, mira. Ah, no se ve muy bien. A ver este. Ah, bueno, aquí más o menos se va a ver.
ver, entonces, miren, a ver. Mm, no me sale, pero miren, por ejemplo, este grandote es para lo que es la alimentación, que es el transporte. Cuando empieza va recorriéndose el material a lo largo de lo que es la zona y van haciéndose más pequeños los usillos, el espacio, entonces ahí va a empezar a sacar lo que son los gases porque se empieza a comprimir y después va a venir la zona de mezclado, que es esta. Esta es una zona de mezclado, donde van a ser como martillitos. No encuentro la imagen, pero a ver si ahorita la encuentro. Son son le llaman martillos, son como mini martillitos en donde se va a hacer ahí el mezclado. Entonces en esa zona de mezclado, eh, ahí es donde nuestros materiales, nuestros diferentes materiales, que va a ser lo que es la resina, las cargas, los aditivos, van a empezar a mezclarse todo, porque la resina entonces ya para las primeras zonas de mezclado ya va a estar en su temperatura de reblandecimiento, ya va a empezar a hacerse líquido. Entonces al hacerse líquido va a empezar a mezclarse con todo lo que son las cargas y los aditivos, y de ahí va a empezar a mezclarse todo. Va a haber diferentes zonas de mezclado, depende del material que nosotros tengamos, y una vez que ya esté todo mezclado, va a empezar ya a salir, y de aquí nosotros lo que es la extrusora va a salir como líquido caliente, pero ya nosotros mezclado. Entonces nosotros cuando vamos a hablar de un compuesto vamos a tener lo que es la resina pura, la carga, que les comento puede ser, por ejemplo, el carbonato de calcio es una carga que se usa muchísimo. Son diferentes tipos de cargas. Esto les comento que es para darle más propiedades y aparte así hacer más costeable el compuesto, hacerlo más económico. Y de ahí los aditivos y los master batch. ¿Qué es un master batch? Pues es nada más que la combinación de resina, por ejemplo, que va a ser la matriz. En este caso podemos tener polietileno, polipropileno, que sería el plástico, aditivos, pero los aditivos van a ser diferentes a lo que es el compuesto. Estos aditivos van a ser aditivos para que se pueda, bueno, va a ser resina, aditivos y pigmento. Los master batch se van a utilizar en una proporción del 3 al 5% para que nosotros, en el área de plásticos, en el área de epóxidos se maneja diferente, porque me parece que los pigmentos se pueden agregar directamente, o también existe algo como un master batch, pero se llaman vehículos. Ahí sí la verdad de conozco, pero en el área de lo que son los plásticos tenemos lo que es el master batch, donde va a ser un concentrado de pigmento. También existen master batch de aditivos, donde van a ser concentrados de aditivos, pero pueden ser aditivos o pigmentos, en donde hay echas una porción de lo que es tu plástico, tu matriz principal, y vas a agregar pigmento al 70-80% para nosotros crear un color, y a un lado eso, una vez que nosotros ya tenemos el compuesto, se le agrega este master batch, que ya serían estos pellets que les había mostrado al principio. Miren, entonces le agregas en una proporción, estos son, así se ve en el master batch, así es como se ve ya un concentrado de pigmento en el plástico. Esto tú le agregas a tu compuesto en un 3-5%, y te va a salir pues así, literalmente te va a salir así el aditivo, digo el compuesto, y este compuesto tú ya lo puedes aplicar a lo que vamos a ver posteriormente, que es el soplo, la inyección o el rotomoldeo. Entonces tenemos los dos usillos,
Metemos aquí vamos a meter la resina, el master batch, las cargas, los aditivos. Primero se mete un mezclador, pasa por aquí y aquí empieza a dosificar todo junto. Empiezan a las zonas, se empieza a mezclar, se empieza a mezclar, a mezclar, a mezclar, a mezclar. Aquí ya el plástico ya está totalmente fundido, o sea, ya está homogenizado todo completamente, ya ese líquido ya está todo en uno y va a salir por el cabezal. El cabezal pues va a salir, son dos hoyitos que va a salir en forma de hoyito que se llama strand y de ahí va a entrar a una tina. Déjame ver. Miren, este es el cabezal. Por aquí van saliendo todo el líquido. Todo el líquido. Existen mallas. Las mallas se ocupan mucho. Bueno, este se llama portamallas, que va dentro del cabezal. Esta tú le vas a meter mallas, depende. Puede haber mallas de 500. Entre más grande la malla, pues va a ser más pequeño el hoyito para que tú puedas pasar el material. Y por ejemplo, pasa mucho en el master batch que a veces los pigmentos no se homogenizan mucho con el plástico y se quedan aquí grumos de pigmento. Esto nos afecta porque si tú tienes un master batch y te queda un grumito de pigmento ahí, esos grumitos de pigmento, cuando tú lo haces un rotomoldeo, por ejemplo, cuando hacemos las tuberías de alta presión, esos tipos de grumos, al pasar la presión muy alta, pues esos son como bolitas, entonces va a hacer que se fracture más rápido las tuberías de presión. Es por eso que montemos mallas para que los grumos de pigmento o de aditivo se queden aquí y pase completamente limpio ya el compuesto, el líquido. Es la configuración ya más de una extrusora. Miren, aquí no sé si se alcanzan a ver. Estos son lo que les decía como martillos. Estos. Esta es la zona de mezclado. Estas son las zonas. Y estos se llaman termopares. Que son, en esto no vamos a manejar qué es lo que es el calor directo, sino todas este tipo de máquinas se van a calentar por corriente eléctrica. O sea, nosotros debemos de cuidar en estos procesos. Siempre vamos a cuidar lo que es la presión y el amperaje. Nunca debe de rebasar el amperaje. Obvio, cada máquina pues tiene su propia especificación. A ver, entonces, una vez que ya se mezcló el material, ya pasó por toda la zona de extrusión, vamos a tener la zona de enfriado. Miren, esta es una extrusora. Hay una más completa. Esta es una extrusora. Estas son las zonas. Por aquí se alimenta, va a pasar aquí el material y por aquí va a salir. Y después de ahí sigue una tina. Mm,
para cable. Pero bueno, por decirlo así, así como se ve, hagan de cuenta que esta ya es la tina. O sea, nosotros vamos a tener esta tina. Entonces en esta tina nosotros vamos a tener lo que es agua. Una vez que sale esos hilitos, se podría decir de la extrusora, se van a meter por una tina de agua. Entonces van a hacer todo este recorrido para que se enfríe. Una vez que pase por todo este recorrido de enfriamiento, va a pasar a un secador, literal va a aventar aire para secar el material. Y de ahí va a pasar a un cortador donde va a salir en forma de pellet. Eso es lo que es el proceso de extrusión. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No. Bueno, entonces eso es lo que es el proceso. Y una vez que nosotros ya lo tenemos en pellets, pues existen diferentes tipos. Por ejemplo, para hacer bolsas, nosotros tenemos el proceso de extrusión por soplo. Entonces ahí nosotros podemos crear lo que son las bolsas. ¿Cómo va a funcionar esta? Déjenme ver una máquina. Es igual que la extrusora. Nosotros vamos a meter el material y ese material va a pasar por lo que son diferentes zonas, pero cuando sale, en vez de en la salida, ya es cuando es diferente la máquina, porque por ejemplo en un proceso miren, si se dan cuenta, es igual a una extrusora, va a alimentarse por aquí el material y la extrusora saca así el material. Estas son las tiras, aquí es donde va a entrar la tina de agua y por ahí van a salir así las tiras largas de plástico. Va a estar el aire ahí secándolas y va a estar cortándolas, sacar esos frijolitos. ¿Cómo va a ser la de soplado? Pues va a ser igual que una inyectora, digo unas de extrusión si se dan cuenta, pero en vez de salir así, en esta zona va a salir el material y aquí va a haber válvulas de aire en donde va a empezar a soplar el material. Se va a hacer a partir del aire, va a empezar el material a salir en capas ligeritas y va a empezar a inflarse como una bolsa. Entonces va a pasar por unos rodillos que son estos donde se va a aplastar y nosotros vamos a tener lo que son las bolsas. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. No. Otra forma también de soplo, pues es el de botella. Es más, en botella lo podemos tener tanto en inyección como en soplo. Pero miren, aquí también pasa el material. Mm, miren, así va saliendo el material. ¿Ya vieron? Se va inflando y ahí van cortando, pero aquí entra moldes. Por ejemplo, en este caso entró el plástico así solo, estas son válvulas de aire y le inflan el molde y salen lo que son las botellas o los garrafones. Sale el plástico de la extrusora, viene el molde, se cierra, este es puro plástico y cuando viene esta la infla a una presión muy fuerte, le avienta aire ese material y que se pega el plástico a las paredes, que sería el molde, y ya saldría lo que es la botella. Lo mismo pasa con las bolsas, viene el material, avienta aire, pero en este caso pasa por rodillos, depende, el aire depende de la cantidad de qué tan grande quieres la bolsa.
Y pues ahí va a estar un rollo enrollando las bolsas y con cortadores para hacer el tamaño de la bolsa. Y luego viene el proceso de inyección, en donde va a salir material y va a estar en un molde, depende del molde que tú quieras. Entonces va a venir el molde, se cierra y avienta el material a una presión muy fuerte. Se cierra un molde y una vez que se cierra ese molde va a aventar el material a una presión muy fuerte hasta que se forme esa pieza que nosotros queremos obtener. Y ya se abre el molde y sacamos la pieza. Esta es otra extrusión por soplo, donde les comento, miren, avienta, se llena el molde, avienta aire. Entonces, este es otro tipo de inyección por soplo. Miren, así es como funciona. Se llena, avienta el material del molde, llega, inyecta aire y entonces forma el material. Eso es como lo más común en los plásticos. Obviamente pues es infinito el tipo de cosas que se puede hacer con este tipo de inyecciones o bueno de extrusiones. Y pues el laminado pues es igual una forma donde va a aventar plástico y mediante rodillos se van a ir calentando y va a salir lo que es la lámina. Igual ya depende del molde que nosotros queramos. Hay máquinas donde haces el cable, pasa el cobre y va aventando el plástico alrededor del cobre por tubos. Y entonces cuando sale ya está en forma de cable. Igual pueden verlo. Miren, aquí lo que les decía son las cargas, los colorantes, que son los master batch. Y pues todos estos son modificadores de impacto, refuerzos, todo eso son aditivos. Entonces, bueno, eso es alguna aplicación de lo que son, lo que estábamos viendo de los plásticos. Y esos son los polímeros sintéticos, los termoplásticos. Así es como funcionan los termoplásticos. Se funden con el calor pasando en un estado líquido, que es el proceso de extrusión. Entonces, de ahí nosotros podemos tener, ¿cómo vamos a obtener estos polímeros, estas resinas? Existen diferentes formas de nosotros polimerizar. Tenemos lo que son los polímeros por adición. Y dentro de esto vamos a encontrar lo que son el polietileno. Dentro del polietileno tenemos dos tipos. Tenemos el HDP, que por sus siglas en inglés es High Density Polyethylene, que es de polietileno de alta densidad. Tenemos el polietileno de baja densidad y el polietileno lineal de baja densidad. También tenemos el PVC, polipropileno y el poliestireno, por sus siglas, así es como se conoce. Estos tipos de polímeros por adición Bien, polímeros por adición. También existen los polímeros por condensación. Estos dos son los que se ven en el curso. Existen otros tipos de polimerizar nosotros, monómeros, pero ya no se ven mucho.
O sea, no se ven en el programa, pero se los voy a poner aquí. Existen por apertura de anillo. Y tenemos también por Ziegler Nata. Nosotros los polímeros por adición se pueden obtener por diferentes mecanismos. Se puede obtener por el mecanismo de radicales libres. También lo podemos obtener por compuestos con grupo carbonilo, como son los éster, todos este tipo. Lo que son los polímeros por condensación y por adición. Se pueden obtener por estos mecanismos. Los polímeros por adición se pueden obtener por radicales libres. Y dentro de los de radicales libres, regularmente siempre vamos a tener alquenos. También se conoce por alquenos sustituidos. Entonces vamos a poner aquí una nota. Cuando nosotros tengamos monómeros con doble enlace, va a ser un mecanismo por adición. Entonces vamos a hacer el mecanismo por radicales libres. La llamada ya va a terminar, entonces nos volvemos a conectar ahorita, por favor, ¿no? O bueno, de una vez la cierro y les envío el siguiente enlace. Vale.
Entonces, miren, vamos a ver el mecanismo por radicales libres. Son mecanismos, la verdad, muy sencillos. Esto lo vamos a ver de rápido. Por eso es que ya es lo último. El mecanismo por radicales libres, apúntenla ahí, siempre lo vamos a tener, siempre va a ser por etapas. Siempre. Entonces, nosotros debemos de cumplir etapas para llegar a este mecanismo. La primera etapa se va a llamar iniciación. La iniciación, pues vamos a tener lo que es el iniciador. Donde RO puede ser cualquier nucleófilo. Si se dan cuenta, son dos nucleófilos unidos. Y aquí necesito, ¿alguien tiene duda de lo que es el concepto de radicales libres? ¿No? ¿Todo bien con el concepto? Sí, todo bien. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con este nucleófilo? Se va a romper el enlace. Recuerdan que les había comentado que un enlace estaba conformado pues, por un par de electrones, ¿no? Entonces nosotros vamos a romper este enlace, pero a diferencia de todo lo que vimos en el curso, aquí se va a hacer una ruptura homolítica, donde cada uno se va a llevar su propio enlace. Entonces miren, queda el nucleófilo en forma negativa con su par de electrones y se va a llevar aparte su propio enlace. Esto es un radical libre. Y la otra molécula tiene el otro electrón donde lo que conformaba lo que antes era el enlace. Entonces tenemos aquí nuestro electrón, nuestro radical libre, y va a venir una molécula. Bien, ahí tenemos. Entonces aquí tenemos nosotros nuestro doble enlace. ¿Qué va a pasar aquí? Que este electrón va a venir y va a tomar solamente un electrón de este doble enlace. Se va a hacer una ruptura, pero se va a hacer una ruptura de forma homolítica. Miren, se rompe de forma homolítica. Y un electrón va a venir y va a formar un enlace con este electrón libre del nucleófilo que nosotros teníamos primero. Y el otro se va a quedar aquí. Va a ser una resonancia aquí y va a quedar de forma igual de radical libre. Entonces, para esto nosotros vamos a tener la segunda fase que se va a llamar propagación. Entonces, una vez que se forma esa, vamos a tener aquí nuestro nucleófilo. Y entonces ahora va a formar un enlace aquí formó el enlace con el nucleófilo. Y aquí vamos a tener nuestro radical libre, nuestro otro electrón, que fue este, el que se hizo para acá. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Entonces ahora ese radical libre va a venir con otra misma molécula, otro mismo monómero,
y va a pasar exactamente lo mismo. Va a venir, va a haber una ruptura homolítica donde cada quien se va a llevar su par de electrón y va a venir y va a atacar aquí a este electrón de aquí, y este otro electrón va a hacer una resonancia, un reordenamiento y va a quedar aquí como radical libre. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener nucleófilo, va a venir aquí así, aquí así. Y aquí va a quedar ahora mi radical libre. Y entonces va a venir la siguiente y última etapa, que se va a llamar terminación. ¿Qué va a pasar en esta etapa? Pues va a venir el otro nucleófilo, el segundo nucleófilo. ¿Dónde está? Va a venir el otro nucleófilo de aquí, el segundo, y va a venir a cerrar la cadena. Pero después, o sea, estamos hablando de que este paso se repitió miles de veces. Muchas veces se repitió. Y entonces, ¿cómo se va a terminar esta cadena después de miles y miles de veces? Pues va a venir el segundo nucleófilo y va a cerrar con esta. Pero se va a marcar siempre con dos nada más. Entonces, miren. Y esto va a estar a la n veces. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Y así es como se forma pues los polímeros. Así es como se llevan esos mecanismos por adición. Un ejemplo muy básico que tenemos de esto es el polietileno. Recuerden que el etileno, ahí si ustedes gustan intentar el ejercicio con el polietileno, y ya si tienen alguna duda, pues me lo hacen y me dicen. Este es el polietileno. Entonces, este es el etileno. El etileno. Y nosotros al polimerizarlo vamos a obtener lo que es el polietileno. Entonces pasa igual, viene así se marca lo que es el nucleófilo, el RO, se rompe homolíticamente, viene el radical libre y va a venir a atacar a este segundo enlace. Se va a abrir para acá
Y ahora el radical libre que tenemos aquí va a venir y va a atacar otra molécula de etileno y luego así se va a ir muchas veces hasta que va a llegar la otra, después de miles y miles de veces, va a llegar el segundo nucleófilo y va a cerrar. Y entonces el polietileno pues se va a ver así. Polietileno se va a ver, pero ahora sin el se va a ver de esta forma. Y aquí cerrado. Y así es como se ve el polietileno. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda? No, todo bien. Va que va. Ah, entonces, vamos a ver ahora, igual, polimerización por adición, pero ahora lo vamos a ver cómo se hace una polimerización por adición, pero por mecanismo catiónica. Igual, van a ser los mismos pasos. Siempre va a ser iniciación, propagación y terminación. Entonces ahora lo vamos a ver, mecanismo de adición catiónica. Listo. Entonces vamos a tener lo que es la iniciación. ¿Y cómo se va a dar esta? Pues vamos a tener
Entonces vamos a tener esto más agua. Aquí mejor. Entonces, como sabemos, aquí el oxígeno pues tiene sus electrones ahí, está muy electronegativo y va a formar un enlace con este. Esa siempre, siempre, siempre va a ser la iniciación. Entonces, una vez que forma el enlace, vamos a tener lo siguiente. Su par de electrones. Y entonces, como les había comentado, siempre en los mecanismos por adición, pues vamos a tener un alqueno. Secreto grupo funcional. Entonces tenemos nuestro alqueno. Y este enlace, el segundo enlace, lo que va a ser, les había comentado igual durante el curso, que nosotros podemos tomar los dobles enlaces como nucleófilos o como electrófilos. Pueden ser donadores de electrones o aceptadores de electrones. En este caso va a ser un nucleófilo. Va a ser una base donde va a formar, va a desprotonar aquí. Y entonces lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente. Ven aquí. Aquí vamos a poner que es 1. Aquí es 2. Entonces, al desprotonar vamos a tener, se rompe el doble enlace. Vamos a tener aquí CH3. Z, pues puede ser cualquier grupo funcional que continúe. Pero ahora, como dio este enlace, lo dio acá, desprotonó aquí, nosotros lo que vamos a obtener, vamos a tener un cation. Entonces, este doble enlace desprotona aquí y vamos a formar aquí nosotros un cation, porque rompió este doble enlace. Entonces, por eso es que se llama por catiónica, porque vamos a tener un cation. Va a estar de forma positiva. Y pues el más F3B, pero va a ser OH. Ok. Entonces va a venir la segunda etapa, la etapa de propagación. ¿Qué vamos a obtener en esta etapa? Pues vamos a tener, miren, el CH3. Y de aquí va a venir pues otro monómero igual. Este monómero va a atacar a este que está positivo. Porque ahorita estamos actuando, el doble enlace está actuando como un nucleófilo.
Entonces aquí está positivo. Viene, lo ataca y vamos a obtener aquí pues lo siguiente. 8, 3. ¿Ya vieron? Entonces ahora aquí está positivo. Y pues vamos a seguir repitiendo ese paso. Muchas veces. Hasta que sea miles y miles y miles de veces la cadena. Para nosotros terminar, ya con ahora sí la terminación. Lo que es la terminación. ¿Cómo va a venir esa terminación? Pues vamos a tener, aquí es el CH3, suponiendo. Entonces tenemos así nuestra cadena. Aquí así. Este es el CH3. Entonces miren, aquí nosotros están de acuerdo que tenemos pues hidrógenos, ¿no? Son CHs. Y aquí está el hidrógeno. Entonces aquí nosotros tenemos positivo. Y va a venir el F3B OH. Entonces va a venir el OH y como y va a desprotonar aquí. Va a ser una ruptura heterolítica, en este caso sí va a ser heterolítica, donde este par de electrones se va a reordenar para volver a quedar negativo. Entonces tenemos aquí así. Y así es como se terminaría esto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo claro hasta aquí? Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a ver la siguiente. La última es lo mismo, lo voy a hacer en forma de resumen, porque pues prácticamente es lo mismo. Pero ahora va a ser mecanismo de adición aniónica. ¿Cómo se va a hacer esta? Pues lo mismo. En el inicio vamos a tener así como lo que tuvimos en los primeros. Ahora vamos a tener radical alquil con litio. Y ahora pues por obviedad, si en la aniónica formamos, en la catiónica formamos cationes, entonces pues aquí lo que vamos a formar pues va a ser aniones. Entonces el radical alquil se va a romper y va a atacar. Se va a romper aquí. Y entonces este va a atacar.
acá. Y se va a hacer un reordenamiento de electrones, por lo que nosotros vamos a tener entonces lo que sería aniones, como lo que pasaba en los mecanismos con el oxígeno. Entonces miren, aquí vamos a tener el par de electrones. Entonces nosotros tenemos aquí el par de electrones y en la propagación va a pasar lo mismo, pero ahora si se dan cuenta, el, el, el doble enlace va a funcionar como electrófilo, porque como el nucleófilo y como electrófilo, perdón, va a ser atacado ahora. Entonces miren, aquí vienen ¿Qué es eso? el par de electrones. Perdón, ¿alguien dijo algo? Ahora por lo contrario va a venir este par de electrones y va a atacar aquí. Ahora el doble enlace nos va a funcionar como un electrófilo. Y este enlace, este segundo enlace, lo que pertenece al doble enlace, conocido como un par de electrones también, va a ser una resonancia. Como les comentaba, como lo que pasaba en los mecanismos cuando teníamos el oxígeno, el grupo carbonilo, que era atacado el carbono y hacía una resonancia de electrones el oxígeno, aquí va a pasar lo mismo. Entonces este par de electrones bien ataca, hace una resonancia y nos va a quedar lo siguiente. Vamos a tener R, Z. Y aquí vamos a tener ahora el par de electrones. Y va a venir y va a atacar a otra. Y así se va a repetir infinitamente. Viene aquí y viene acá. Se van formando aniones. Entonces, ¿cómo vamos a terminar este proceso? Pues muy similar al pasado. Pero ahora lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Una vez que tenemos esto nosotros, aquí tenemos lo que es el R. Aquí tenemos el par de electrones. Entonces va a venir el agua. Y ahora aquí tenemos pues un par de electrones, un electrófilo, una base que va a venir y va a desprotonar para estabilizar, formar un enlace y estabilizar esa carga negativa. Para nosotros ya cerrar lo que sería terminar este proceso y ya no tener los radicales para seguir atacando. Ya entonces aquí se podría decir que se acabaron los monómeros. Se acaban los monómeros, entonces entra el agua después de una cadena inmensa. Va a venir, entra el agua y va a estabilizar a ese último anión. Lo va a venir y lo va a estabilizar a nuestro último anión para ya por fin cerrar la cadena y ya tener nuestra cadena de polímeros. Y así es como se forma un mecanismo de adición aniónica. Si se dan cuenta son muy similares. Este es ocupé otro pizarrón.
Entonces, así es como se forman los polímeros, compañeros. Estos son los mecanismos más comunes que ustedes van a estar viendo, lo que ya es la última parte de polimerización. Y hasta aquí, pues... Ay, perdón, no vi que tenía mi micrófono apagado. ¿Sí me escucharon? No, Ay, me hubieran dicho. ¿En nada? ¿En ninguna? no. De hecho, yo pensé que ibas a terminar como que, bueno, que solo estabas como dibujando, haciendo sí, la síntesis o el mecanismo, Ajá. y ya después ibas a decir algo, pero No, estaba explicando. ya ni modo. ¿En ninguna vieron? No. La pasada sí la entendieron, ¿no? La de los radicales libres. Ah, sí, eso sí. Entonces, miren, les voy a explicar rápido. En la catiónica, aquí lo que tenemos que hacer, pues es formar cationes, ¿no? Entonces, ¿cómo va a venir? Pues va a venir el F3B mediante agua. Sabemos que el agua, pues el oxígeno está cargado negativamente. Va a venir y va a formar un enlace aquí, como es el que tenemos nosotros aquí. Entonces, de este lado vamos a tener, como les había comentado, siempre que tengamos polimerización por adición, que es la más común, la que siempre se va a ver, vamos a manejar alquenos, 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 dobles enlaces. En este caso, los dobles enlaces pueden funcionar como electrófilos o nucleófilos, es decir, pueden atacar o pueden ser atacados. Entonces, en este caso van a funcionar como nucleófilos y van a atacar, van a desprotonar este hidrógeno para formar, pues sabemos que el doble enlace pues es CH, doble enlace CH2. Entonces se va a formar el CH3 porque desprotonó y se va a romper el doble enlace. Entonces nosotros aquí al romperse el doble enlace, estos electrones se van a unir con este hidrógeno y entonces aquí nos va a quedar positivo porque esos electrones se fueron para acá para formar un enlace con el hidrógeno. Entonces aquí nos quedamos, pues nos quitaron electrones, nos quedamos pobres. Entonces quedó positivo porque está deficiente de electrones. ¿Y qué va a pasar? Eso es durante la iniciación. Así es como se hace la iniciación de este mecanismo. Entonces ya que nosotros tenemos nuestro cation, este positivo, va a venir otra molécula, otro monómero, y va a funcionar como electrófilo, perdón, como nucleófilo, el doble enlace. Entonces va a venir y va a formar un enlace entre estas, que es lo que estamos viendo aquí. Pero ahora aquí es donde se va a quedar deficiente de electrones y vamos a tener nuestro cation. Y entonces va a venir otro monómero y va a pasar lo mismo que pasó aquí. Y así van a unirse infinitamente, van a seguir viniendo monómeros y monómeros hasta formar cadenas larguísimas, larguísimas de estos monómeros. Es como se va a empezar a polimerizar. Y vamos a tener la última etapa, que es la terminación. Entonces sabemos que aquí nosotros tenemos un hidrógeno y ese hidrógeno, porque tenemos CH2, ese hidrógeno va a ser desprotonado por el alcohol. Sabemos que el alcohol es una base, entonces va a venir y va a desprotonar. ¿Qué va a pasar al desprotonar? Pues eso se va a hacer una ruptura, a diferencia de la de radicales libres, se va a hacer otra vez aquí ya vamos a volver a ver las rupturas heterolíticas, donde se queda el par de electrones aquí y el hidrógeno es arrancado sin ningún electrón porque los que tiene aquí el oxígeno pues va a permitirle formar su enlace. Entonces este par de electrones se va a reordenar y va a formar otra vez un doble enlace. Así es como se termina este mecanismo, así es como se lleva a cabo y así se representa.
cuando les pongan esta puede ser cualquier molécula, siempre y cuando sea un un doble enlace. Entonces, así es como va a funcionar el mecanismo. Si se dan cuenta, es muy fácil. Solamente sustituir moléculas con doble enlaces y atacar los dobles enlaces. Siempre. Y pues la aniónica es lo mismo. Prácticamente es lo mismo, solamente que en vez de tener un cation, vamos a tener un anión. ¿Cómo va a venir? Va a venir un radical alquil de litio. Se va a hacer una ruptura heterolítica y va a venir a atacar aquí el doble enlace. Al atacar este doble enlace se van a reordenar los electrones y vamos a tener aquí un par de electrones. O sea que va a estar lleno, saturado de electrones y vamos a tener un anión. O sea, va a estar negativo, va a ser un nucleófilo. Si se dan cuenta, a diferencia del otro, ahora este va a funcionar el doble enlace como un electrófilo. Pueden ponerlo ahí como nota. En la catiónica el doble enlace es un nucleófilo. En la aniónica el doble enlace es un electrófilo. Entonces viene el par de electrones, ataca aquí y este doble enlace, que se conoce como también un par de electrones, va a ser un reordenamiento. Van a acomodarse este par de electrones, entonces vamos a tener la molécula aquí R, aquí la Z, aquí perdón, aquí me faltó, hasta aquí tenemos aquí, y este par de electrones va a formar un enlace con este, que sería el siguiente monómero, y tengo mi par de electrones. Entonces va a venir otro monómero igual, y va a seguir pasando lo mismo, va a atacar al doble enlace, este par de electrones hace una resonancia, y ahora van a quedar aquí el par de electrones, y así se van uniendo muchísimas moléculas. ¿Cómo vamos a saber que ya terminó esta etapa o que ya cerró? Pues suponiendo que nosotros ya agregamos nuestros reactivos, ya tenemos una cadena infinita de monómeros y ya se termina el último monómero. Ese último monómero van a quedar aquí los electrones libres, el par de electrones aquí, y entonces lo que va a hacer, va a tomar el agua, va a venir el agua y va a desprotonar ese hidrógeno, que es el último monómero de todo lo que tenemos en nuestro reactor. Es nuestro último monómero y pues va a venir y va a desprotonar para estabilizar ese par de electrones, y entonces se cerraría aquí la cadena. Entonces aquí, si se dan cuenta, aquí ya cerramos la cadena. Y así es como terminaría esta polimerización. Si se dan cuenta, todos son muy parecidos, los mecanismos son súper fáciles y pues no sé si tengan alguna duda.